Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 25 de octubre 2023. Tenemos 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de 32 grados. Caluroso, caluroso. Bien, continúan los problemas del dengue. Aquí hasta compañeros de trabajo con parientes afectados. No es para estar jugando con eso. Ahorita vamos a analizar y a comentar un poco más sobre pues las declaraciones que hacía el presidente y las autoridades en el día de ayer y la prohibición a los hospitales. Ahorita entramos en materia. A nivel internacional, caldeado el ambiente en todos los sentidos, a pesar de que el presidente Macron estaba en Israel y hablaba de una fuerza multinacional para enfrentar al Hamas, ese grupo terrorista, al igual que se hizo con los ISIS de los califatos, los de Al-Qaeda, los del ISIS, sí, los califatos, y todos ellos, porque al final ellos todos se juntan, son terroristas salvajes, medievales, bárbaros, que hacen todo lo mismo, pero a pesar de todo eso, los bombardeos continúan de manera incesante en Gaza y las ayudas humanitarias, el convoy que se permitió que pasara a través de la entrada de Rafah ahí en Egipto, unos 20, 13, 15 camiones, alegan ya Israel que fueron secuestrados por los Hamas, que son los que controlan todo el territorio, y ese es el problema. Y dice el israelí que no va combustible para allá, para que Hamas se los coma, se lo agarre para sus vehículos. Entonces ese es un problema. Ahí está. Pero no solamente se quedó ahí la cosa, sino que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, no es Gutiérrez, si fuera español fuera Gutiérrez, pero el señor es de Portugal, es Guterres. Introduciendo el tema, hablaba que lo que sucedió el 7 de octubre, los actos terroristas de Hamas, bárbaros, sangrientos, carniceros, medievales, violando mujeres, niños, quemándolos, decapitándolos, y todo eso no se producía en el vacío, sino que eso era fruto de los 50 y 70 años que tienen la ocupación y los desplazamientos en Cisjordania y todas esas cosas, y eso provocó una reacción virulenta del canciller israelí, quien hasta le pidió su dimisión. Le pidió hasta la dimisión porque no condenó el terrorismo, el acto terrorista, sino que lo justificó. Y así no vamos a llegar aparte. Pues si vamos entonces a empezar desde cuando llegó Colón y que esta tierra era de los indígenas y que entonces, y que cuando Abraham y Jacob, Isaac, y que entonces, y cuando lo botaron a los judíos de ahí, y cuando lo sacaron, y cuando ellos volvieron, entonces hay esas cosas. Entonces jamás no habla, y todo el mundo, y Estados Unidos, y Macron, y todas las personas razonables entienden que la solución es los dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, y que convivan pacíficamente, pero jamás eso no entra en sus planes. Jamás controla la Franja de Gaza, que le ganó al que dirige la otra parte de la Cisjordania y del West Bank, que controla el Estado de Palestina, de lo que es el Estado, y ellos controlan eso y todas las ayudas y todo lo que reciben y el financiamiento de Kuwait, en Doha, de Qatar, que ahí es que tienen hasta sus oficinas, en esas grandes torres bellísimas que uno ve en las cosas, ahí es que viven los jefes de Hamas, y la población comiendo lo que pique el pollo, pasando hambre, calamidades, y entonces los terroristas provocan estas situaciones y los israelíes que tienen que defender su espacio vital, su terreno, en una ocasión fueron atacados por los tres países, por el Líbano, por Jordania y por Siria y Egipto. Toda una coalición de países. Entonces ripostó, esa fue en el 67, ripostó Israel
y entonces se quedó con las alturas del Golán, le ocupó la franja de Gaza, todo. Entonces tuvieron que después llegar a acuerdo y le devolvieron a Egipto, le devolvieron aquí, le devolvieron allá, y ahí están en ese lío. Pero eso es un problema complicadísimo. Y ahí estamos en esa situación hasta el día de hoy, y se habla de que se permita la ayuda, que el cese del fuego para ayuda humanitaria, pero los israelíes no están en eso, porque ellos cuando bombardean esas fachadas o esas casas o esas viviendas, ellos le advirtieron que se mudaran hacia el sur, que se pasaran los del norte porque iban a atacar. Ayer hubo submarinistas del Hamas que por túneles y por agua entraron a zonas en la frontera. Lo mismo que hicieron el día 7. Y ellos siguen tirando cohetes. Y Israel les bombardea también y les destruye. Cada vez que tiran, aunque usted ve que tiran una bomba vamos a suponer, en un parque, dice, pero ahí no había nadie. Sí, abajo, porque ellos tienen inteligencia y no le van a compartir inteligencia del metro que tienen abajo, de los túneles y las cosas. Y si ellos logran que se vayan interfiriendo, que se logren separar, no sé, lo que sea, pero no es casual que ellos hagan esos bombardeos. Y obviamente hay muchísimas muertes civiles, que es una guerra, una guerra. Bien, eso fue allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se dio esa situación. China y Rusia dicen que no van a apoyar la resolución de Estados Unidos. Ellos dicen que ellos piden cese al fuego, pero no condenan el asunto del terrorismo de Hamas. Entonces hay una cierta doble moral en muchos casos de algunos y de otros también. Eso es a nivel internacional y de lo que sucedió en el Consejo de Seguridad y el tirijala que hay y todavía los israelíes no hacen la incursión de todas sus tropas, porque eso sería como ir así a casa por casa, edificio por edificio, a que le entren a tiro y desde arriba te tiren, y desde un francotirador de aquí, sería como entrar en una ratonera. Y más que entonces con los túneles, tú vas por acá, entonces te salen de por aquí, por atrás, y te metrallan. Así no. Ellos tampoco son estúpidos, y ya está la experiencia de lo que pasó en Irak, y ellos están haciendo un shaping operation, se llama, una operación de destruyéndole los armas donde tengan lo que pueden, la medida en que puedan, armamentos, municiones, almacenes de alimentos y combustible. Por eso dice, no va combustible para Gaza. Los hospitales están al caerse ya, acabándose el combustible de las plantas que hay para operación. Es complicado, pero ellos dicen que jamás se está quedando con ellos y ellos no van. Es parte de la estrategia. Complicadísimo el tema, señores, muy complicado. Y entre lo que el hacha va y viene, los grupos que financia Irán, atacando bases militares en los Estados Unidos y los Estados Unidos destruyéndole los misiles y advirtiendo que si se pasan de la raya, le van a responder de una manera bastante contundente. Ya ustedes saben lo que eso significa a Irán. Y eso pudiera escalar el conflicto de manera extraordinaria. No porque Irán fuera a ser un competidor o un adversario contra Estados Unidos, tiene misiles, tiene drones y todo eso, pero si los Estados Unidos le cogen con ellos, olvídate que eso no le va a servir para nada. Es por la situación estratégica. Hay oído parte de comentarios y estudios tanto del Fondo como que del Banco Mundial sobre las implicaciones someras. Uno lo sabe, lo que podría suceder, repetirse, digamos, lo que pasó en la guerra de Yom Kippur en el 73 y el embargo petrolero de los países y aliados a Israel, que generó una escalada de precios enorme de cuando el petróleo costaba centavos. Y ya ustedes ven cómo tenemos la situación que tenemos hoy día. Por el tránsito por ahí es que pasa el 30% del combustible del mundo, de los derivados de petróleo y crudo. Eso fue entonces, eso es lo que tiene que ver con Israel y la situación del Medio Oriente. Y en Estados Unidos, tres aspectos que involucran en cierto modo a Donald Trump.
Ayer, Jenny Ellis, una de las abogadas que le representó en todos esos bultos que ellos hacían y acusaciones de que le habían robado las elecciones, y con Giuliani, que está siendo sometida en el paquete de 18, en el Fountain County, en el condado de Fountain, ahí en Atlanta, Georgia, se declaró culpable hasta llorando, diciendo que si ella hubiera sabido lo que sabía ahora sobre eso, no se presta, que ella se llevó de lo que le daba esos abogados de más experiencia y prestigio. Giuliani se refiere. Ya es el tercer abogado de los que estuvieron en la estructura aquella del fraude y que hasta de las máquinas y de buscar como en la especie de junta central, sacar máquinas, copiar las informaciones en todo lo que ellos estuvieron elucubrando. Ya se declaró culpable Sidney Powell, que es la señora la que salía en las fotos con Giuliani diciendo que habían hecho esto, que va a estar metiendo a Chávez en el lío, y a los chinos y a qué sé yo quién. Bueno, esa se declaró culpable. 5 años en probation y una multa. Pero no va presa, pero tiene que declarar ahora en el juicio la verdad y solamente la verdad, si no le revocan todo. Chestaro, ¿no? Chestaro es un apellido de aquí, dominicano. Chisbro, otro abogado, que fue el que estructuró la arquitectura de cómo era que tenían que buscar los electores falsos en los estados para mandárselo al vicepresidente Pence en el Congreso allá para que no lo reconociera y separar el conteo. Ese se declaró culpable también, porque la cárcel es muy bueno. Usted ha oído el cuento de que es muy bueno llamar de los cachitos, pero malo es verlo llegar. Y esta hora la tercera. 3 abogados ya van. Y si usted cree que se lo había visto todo, y eso todo tiene que ver con el juicio estatal en el estado de Atlanta, Georgia, para el intento de robo de las elecciones en ese estado. Pero recuérdense que él tiene una investigación con un fiscal general que se llama Jack Smith, que lo está juzgando en Washington, D.C., sobre el intento de robo ya de las elecciones generales. Este es federal, aquel del estado nada más. Han condenado a muchos en Arizona, en Minnesota, en otros sitios pero chiquitos, por ese tipo por las cosas que se hicieron en las elecciones del 20, y todavía andan diciendo por ahí que no, que esas elecciones fueron arregladas, mañana, que se las robaron, que él le ganó a Biden. Todo eso es mentira, porque hubo más de 60 juicios en donde lo descartaban. Pero, aparte de esa abogada, joven de 38 años, que declaró culpable y va a tener que declarar en los juicios los 3 abogados, el ex jefe de gabinete, el jefe de jefes de Donald Trump, Mark Meadows, recibió inmunidad del gran jurado que está investigando el mismo caso del 6 de enero, del intento de robo de las elecciones y de parar las votaciones, el conteo y todo ese tipo de cosas. Y eso ya es marca mayor, porque ese es el hombre, el jefe de gabinete, el chief staff. Todas esas cosas le están cayendo encima. Ayer le cayeron encima a Donald Trump en cuanto a esos juicios, como se le están volteando esos aliados. Y para colmo, en Nueva York, su ex fixer, como le llaman, su ex abogado, el que le arreglaba todos los líos, Michael Cohen, que él hizo que lo metieran preso, duró unos meses preso, 1 año, estaba declarando ayer en contra de él sobre los fraudes que ha hecho en el estado de Nueva York. Este juicio es civil. Todas esas cosas se juntan con el hecho de que los republicanos no han podido elegir el speaker de la Cámara de Representantes, y ayer, después de una reunión entre ellos secreta, votaron y seleccionaron a una persona, Emerson, qué sé yo, creo que de Texas, pero resulta que ese fue de los que en la Cámara Legislativa votó certificando que las elecciones de Biden habían sido correctas. Entonces el otro grupo de 9 que habían son los election deniers, los que niegan que las elecciones y los que no se han querido justificar, los trompianos, los magas, eso ha atravesado. Entonces, después que lo seleccionan a ese, se piensa que ese va a ser el candidato que van a presentar, que va a conseguir los 212 votos.
217. Trump hace en su trup social una cosa que él tiene de escribir y acaba con ese señor. El tipo 3 horas duró siendo el speaker elegido por ellos, pero tenían que llevarlo a la asamblea, a la sección de la legislativa. Renunció, dijo que no. Ya ahora eligieron a otro, ese es de su grupo. Vamos a ver si esta tarde, que debe conocerse, se elige el representante. Pero mientras tanto está Estados Unidos parado en cuanto a legislación. Y el presupuesto está corriendo y se acaba ahora en los meses de septiembre. Todo ese tiempo perdido porque Trump incide en las decisiones que se están tomando ahí. Y a él lo que le interesa es que el gobierno de los Estados Unidos fracase, porque él está fracasado. Lo de él es tiempo para que esté preso. Tiempo, nada más tiempo, y que cualquier juicio de eso se haga antes de las elecciones de noviembre, a lo que él apela y apuesta. Pero obviamente no va a ser posible. Eso no va a pasar. Usted verá que no. Entonces, viendo en el tema de nuestras informaciones del día de hoy, el Listín Diario en primera plana dice: ante el auge del dengue hay una febril demanda de plaquetas y sueros. Pero el presidente decía que, y el ministro de Salud decía que las estadísticas eran transparentes y que lo que había era bajado. Si se está demandando más plaquetas y suero y los hospitales están llenos y las madres quejándose y el grito al tiro, no es verdad que estén bajando. Entonces, dice El Caribe en su edición matutina del día de hoy: avería en el Duey, deja sin agua 48 barrios, 6 mueren por dengue en una sola semana en el Cibao. Y Salud Pública decía que eran 9 que estamos parados. No paramos en 20, no paramos en 9. ¿Usted se da cuenta? Le digo, presidente, no se lleve, a menos que usted no sea parte del, ¿verdad?, de la comparsa. Pues yo sé que usted está en campaña y usted quisiera dar informaciones todas positivas, pero no traídas por las greñas y que nadie las crea, porque entonces su credibilidad es la afectada. Míralo aquí. 6 mueren por dengue en una sola semana en el Cibao. Entonces no se lleve de esas cosas, presidente, que esto está acabando. El PRM anuncia reserva de candidatos, construcción reactiva el dinamismo económico. El Diario Libre dice: migración construye pabellones para los indocumentados, el tráfico de armas largas llega al país, pero el presidente dijo que ese informe de la ONU no era cierto. Zorrilla Osuna, ese es el general, después de la metida de patas se disculpa por encerrona de Abinader. No, hombre, sabemos que hay gente que son picas institucionales. ¿Qué vamos a estar ahora queriendo allantar después de lo que hiciste? Además, todo el mundo sabe. Hay gente que están inscritos en el presupuesto, no pueden estar fuera del gobierno si no es enganchado. No hay principios, no hay valores, no apoyan. Ellos apoyan, usted no lo ve, que me nombre ahora y después, porque que están desesperados. Pero un hombre que duró 8 años en el gobierno de Danilo Medina y 8 años en el gobierno de Leonel. Bueno, hay que tener, no tiene, bueno, pero nada, que siga la fiesta. Entonces, en cuanto a Haití, miren, el tema de Haití, allá en Kenia le tienen prohibido, hay una corte que prohibido a la misión esa que tenía que venir para enfrentar a los terroristas, ¿cómo se llama? Las bandas de Haití. Hay oposición, dicen que se trata de una misión riesgosa, pero Kenia ya eso lo ha hecho en muchísimos otros países. Y Kenia tiene su experiencia en ese tipo de cosas y ellos fue que se propusieron para eso. Ellos parece que tienen algún beneficio, pero allá la oposición no quiere. Pero como Haití es un tema que nosotros, es cierto, el gobierno dominicano siempre impulsó también esa solicitud que había hecho Haití de esa fuerza multilateral, pero como ustedes ven, no pasa nada, ahora tienen el problema ya lo interno. O sea, hasta que no se resuelva no vendrá esa fuerza multilateral. El presidente había dicho que las fronteras se abrirían una vez que llegaran las fuerzas esas, de verdad, lo dijo así, yo lo recuerdo, digo, presidente, espérese, porque esas fuerzas, si llegan, será después de enero. ¿Cómo que vamos a tener las fronteras cerradas? ¿Se acuerdan? Yo lo dije aquí. Después dijo el presidente que íbamos a flexibilizar las medidas en los próximos días, tan pronto habilitáramos el canal de la vigía.
Yo dije, presidente, usted ve, por ahí era que debíamos haber empezado. Porque esperar a la fuerza, imagínate usted, la frontera cerrada, no la frontera cerrada de allá para acá. Esas tenemos que mantenerla cerrada y la parte migratoria. Y si ellos quieren venir, si no se quieren chequear con la parte biométrica, pues no vengan. Y así debiéramos hacerlo en los hospitales. Si usted pare aquí, que la arreglen. No sé cómo que le llaman a la cosa esa. Bueno, usted no puede venir a querernos acoger a nosotros aquí de paritorio, como dijo uno en la Junta una vez, el paritorio de las haitianas o de la República Dominicana. No vengan, que la ONU le haga hospitales allá. Pero anyway, no es el tema. Ahora mismo estamos con esto. Entonces, sí, el cierre de la frontera para el cruce de haitianos indocumentados, ilegales, por manada, por cantidad. Que deportación masiva, como dijo Leonel Fernández. Bueno, pues si entran masivamente hay que deportarlos masivamente. Y qué bueno eso que pasó ayer en las Naciones Unidas del embajador israelí que le cantó su Panamá a Guterres, el secretario general, porque a nosotros aquí las Naciones Unidas y el de los derechos humanos y ACNUR nos paran metiendo los dedos en los ojos. Y como aquí tenemos muchos pro-haitianos enganchados en el gobierno además, y en las organizaciones de la sociedad civil por ahí, y ONG que viven de eso, que vayamos viendo y aprendiendo. Esos son buenos ejemplos para que sepamos cómo comportarnos cuando nos vengan a presionar con cosas de esas. Entonces nosotros sí estamos a favor de que se mantenga el cierre de la frontera para la migración irregular y legal, pero no para la parte comercial. Ahora hay un problema, porque ese es el problema, y valga la redundancia, ese es el problema, y ahora hay un problema. Nosotros hemos abierto, flexibilizado, ayer entraron, compraron algunos, al principio le estaban ni que rompiendo la mercancía ya, por hoy tú imagínate que venga un tipo a quererte romper la cosa, tú coges 2 peñones y le entra pedra. Así se arreglan ellos los haitianos de allá. Yo le decía, eso va a durar unos días quizás, porque eso no se puede soportar. Entonces, ahí está el tema. Ya están entrando de que a comprar, se están haciendo la vista gorda y obviamente porque la realidad se va a imponer, pero la metida de pata la hicimos, tenemos 2 o 3 semanas y aquí tenemos el problema. Ayer en Moca había que hasta una misa de los huevos, que una misa de huevo y una marcha en Moca y Licey al medio, porque ellos dicen que el cierre de la frontera los está destruyendo. Yo entiendo que tienen una crisis sin precedentes, pero el tema es que ahora mismo ya el gobierno flexibilizó en cierta medida el tema fronterizo. Ahora son los haitianos que no están permitiendo porque ellos presionan para que se permita más liberalización, porque no pueden, lo que sea, lo que sea. Es verdad que metimos la pata, cerrando la parte comercial de la frontera y cerrando parte de la frontera que no tenía nada que ver con el canal, ni el canal se iba a detener. Fue un exceso, un exabrupto del gobierno y una apuesta electoral politiquera que todavía anda mucho aplaudiéndolo por ahí. Y obviamente ustedes saben por qué aplauden. Mesa que más aplaude, ¿no? Entonces, pero ya el gobierno ha hecho una cierta flexibilización. El problema ahora sigue del lado de ellos. Entonces, esperemos que eso se vaya resolviendo. Que del lado de ellos pues, puedan seguir viniendo y se restablezca el comercio bilateral y que se le permita a ellos que vendan sus cosas para acá y eso se establezca, pero hay un problema. 3 millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas. Ahora va cuando se acabe este problema. Dicen que hay una sobreproducción, no, lo que hay una caída de la demanda del lado haitiano, lo que se suplía allá, produciendo lo mismo, satura el mercado y le están comprando a los productores de Moca el huevo a los 2 pesos y a ellos les cuesta 5 producirlo. Ya lo decían ayer, entonces están diciendo esto, pero el ministro niega que se haya abandonado el sector, dice que está politizado por la oposición. La misma historieta que dijo el señor viceministro sobre el dengue, que se estaba politizando, y es como decía aquel filósofo cuando le dieron a beber la cicuta, se mueve y como quiera se mueve. Cuando decía si la tierra giraba, decía, me bebo este veneno que ustedes en la Inquisición me están dando, pero como quiera se mueve. Ahí está, como quiera había dengue, como quiera el dengue ha crecido, como quiera se le fue de la mano y tuvo el gobierno que actuar. Retrasado, reaccionando, ya cuando el daño estaba hecho, pero nada. Entonces,
ese es el argumento fácil, decir que se politiza. Esta gente son empresarios. Pero fíjese usted cuál es el problema. El problema de las decisiones, la metida de pata estuvo. Ya el gobierno la está sacando, flexibilizando. Ahora son los haitianos que no quieren comprar, que no están viniendo. Ellos están viniendo y van a ir. Paulatinamente se va a ir restableciendo la cosa. Pero ¿qué dice el ministro? Que se producían 16 millones de pollos, que actualmente se producen 21 millones. Eso está muy bien y así tiene que ser. ¿Y para qué importamos aquella vez pollo en los 68 productos aquellos? Otra metida de pata. Que el gobierno auxilia a los productores que venden sus productos en el mercado haitiano. Sin embargo, en Moca acaban de hacer esa marcha, los productores de huevos, los productores de pollo, en estos días dijeron que iban a sacrificar las 3.000 unidades, 3 millones, y después reponerla. Ya usted sabe el costo de capital que eso tiene. ¿Quién lo va a reponer? Esa gallina ponedora que le costó, si esa gallina, su valor real, porque lo que vale algo es la cantidad de huevos que venda y que produzca, entonces ya tiene un valor intrínseco. Podemos hacerte el cálculo de los flujos monetarios. Eso no es el hecho, usted lo entiende más o menos. Esa gallina vale por los huevos que pone. Por eso aquel refrán que dice, no mate la gallina de los huevos de oro. No tienen que ser de oro. Huevo de eso que uno se come, eso tiene su valor, porque si vale cada huevo 10 pesos, 5 pesos, usted calcula cuánto pone al día, la multiplica, entonces esa gallina vale un dinero, no lo que ella vale vendida como carne. Como carne no vale nada, vale poco. Entonces, ahí está. Entonces, los productores avícolas dicen, dice el gobierno que está ayudando, dice que ellos que no han visto al gobierno por parte, los pequeños y medianos productores, que nada más a los grandes, a las grandes comercializadoras quizás y ese tipo de cosas que vendían para Haití. Entonces, ese es un problema. Y eso nos dice a nosotros la importancia de razonar, de evaluar, de buscarle la quinta pata al gato cuando se va a tomar decisiones. Las cosas no son blanco y negro. A veces tienen tonalidades grises, oscuras, de otra índole. Vamos a mandar los guardias, mandamos un viaje de guardia, una frontera que estaba llena de guardias y que estaba blindada, que teníamos equipo, que habíamos llevado unos carritos muy chulos, de esos que se usan en la playa, bueno, todas esas cosas. Porque eso nos iba a dar posicionamiento electoral, está bien, ¿y las consecuencias después? Ahí están las consecuencias ahora. Ahora tenemos el lío armado, tenemos un problema, el gobierno dice, pero yo estoy comprando, yo estoy yendo en auxilio. Entonces los productores, que son los pequeños y medianos, porque decía uno, es que los grandes, bueno acá, pero si un grande produce, vamos a decir, 2 millones de huevos, es uno solo, una gran compañía, está bien, que emplea a mucha gente. Pero los chiquitos por ahí que producen de 50,000, de 100,000, 60, no sé lo que cantidad, cuando usted lo busca, entonces esos son más. Me dice, igual que pasó cuando la MIPYME y el dinero que dio el Banco Central, los 60,000 millones, se fueron. Y hubo que buscar 25,000 millones más para poder repartir en los chiquitos, porque se quedaron los grandes con ellos. Entonces, fíjese usted, como una situación, yo en estos días, cuando analizaba, empezó este tema, yo decía, es que esto genera una crisis transversal. Ahora matamos las gallinas, ahora las vendemos por carne, ya tenemos una pérdida porque esas gallinas tenían un valor intrínseco, vamos a suponer, de 500 pesos. Póngale un número, 500 pesos valdría esa gallina. Si usted la fuera a comprar, usted tiene una granja con 10 gallinas, yo le digo, yo se la de poner huevo, y yo se la voy a comprar, y usted me dice, bueno, 10, sí, me tiene que dar 5,000 pesos, o 50,000, o 500,000, o 5 millones. Pero si yo llego a comprarle la granja por gallina, a peso la libra, al peso de la libra, a como cueste la libra, a lo mejor lo que le pago son 30,000 pesos. ¿Entiende usted? Entonces ya ahí tenemos una pérdida de esas facilidades productivas que son las granjas productoras de huevo. Perdieron por ahí. Ahora en la producción del huevo están perdiendo porque si producen a 5 y le están comprando a 2, le están comprando en cierto modo o lo están vendiendo
pero ya ellos están quebrándose. Ellos no pueden aguantar un mes, 2 meses, nada más las distribuidoras eléctricas que el gobierno le mete el tubo de cuarto. Entonces, fíjese usted, el gobierno se sacrifica, va en apoyo, como debe ser su papel, pero no llega a los pequeños y medianos. Y ahí está el grito de ellos, míralo cómo gritan. Porque hay un refrán que dice, chivo que no grita, cuchillo con él. Y ellos están gritando. Entonces, fíjense ustedes, el gobierno dice, yo estoy comprándolo, yo estoy asistiéndolo. Como no tiene respuesta ante esa cosa, dice, es que lo politizan. No, esto lo que son pequeños productores que no lo han tomado en cuenta. Entonces, fíjense cuál es la situación, cómo salen a relucir. Entonces, por eso es que en economía decimos que el mercado es el mejor asignador de los recursos. No el esquema de planificación centralizada de los países socialistas y Rusia. Mira cómo está Venezuela en el suelo, mira cómo está Cuba en el suelo, mira cómo está Nicaragua en el suelo, y Rusia está casi en el suelo ahora mismo. Pero ella no opera tan así, era más esquema capitalista. ¿Por qué decimos que el mercado es el mejor asignador de los recursos? Porque el mercado corregía todas esas cosas. El chiquito tenía su espacio, su nicho, el grande vendía en su proporción y el gobierno no tenía que intervenir ni nada de eso. Ahora se arma el lío generado por el gobierno al cerrar la parte comercial de la frontera y mire el lío que tiene. El gobierno está buscando dinero, INEPRE está comprando, están comprando allí, pero la mayoría, que son la mayoría, los medianos, pequeños productores, no están sintiendo ese apoyo. Porque al final del día, los que tienen el power, los que tienen el poder, son los grandes y los que tienen las relaciones. Y es verdad, el gobierno está haciendo su esfuerzo, pero es como cuando tú tienes la bomba que tienes que sangrarla, que está jalando en el aire, y nada de agua. Así están ellos. Una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.